Hola a todos y todas. Continuando de este modo virtual con los talleres de macroscopía de ser humano y entorno, hoy me toca exponer sobre el sentido del tacto. Este sentido se divide funcionalmente dependiendo de la información que transportan las vías que los constituyen. La termoalgésica se encarga del dolor y la temperatura, la del tacto protopático o no discriminativo o tacto grueso, y que también sensa la presión, la del tacto epicrítico o tacto fino, discriminativo, nos permite discernir entre objetos pequeños, que también nos brinda información sobre la posición de las articulaciones y el tono muscular, y por último la proprioceptiva inconsciente profunda, que nos da la información estereoceptiva de los miembros. Todas estas vías se asocian a nivel del tronco formando los lemniscos que llegan hasta el tálamo y desde acá se dirigen hacia su destino final, que es la circunvolución postrolándica en el lóbulo parietal. Este es un receptor de la vía del tacto, desde donde voy a empezar a describir cada una de ellas, aunque hay una parte en común entre todas estas, que es el nervio raquídeo y el ganglio raquídeo, porque después de la primera neurona que se encuentra en dicho ganglio, siguen comportamientos diferentes. Así que voy a exponer individualmente cada una de estas después de describir el nervio raquídeo y el ganglio raquídeo. Esta es una imagen cadavérica de un segmento de médula, donde se puede ver la raíz anterior y posterior, que fueron separadas, y a continuación que se dejaron juntas ambas raíces, formando el nervio raquídeo. Acá, de un modo esquemático, se puede ver cómo el nervio raquídeo se forma de las raíces anteriores que salen del cuerno anterior de la médula con las raíces posteriores que salen del cuerno posterior de la médula, forman el ganglio raquídeo y después del mismo se unen a las raíces anteriores formando el nervio raquídeo, que es el que va a llegar hasta el receptor, y desde donde, a partir de lo que capte como información el receptor, esa información va a recorrer ese axón para llegar a la primer neurona de la vía que está dentro de este ganglio. Este ganglio, por ende, se convierte en la primer neurona de todas las vías que voy a describir a continuación. Hay un detalle que me parece relevante describirlo en este momento y que lo tengan presente de ahora en más, que el nervio raquídeo se une después de la confluencia de la raíz anterior con la raíz posterior después del ganglio, y que este nervio raquídeo se divide en dos, una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior va a ir a inervar la parte sensitiva de la parte de la espalda y también la parte motora de los músculos epizomíticos que están en relación con la columna vertebral. Y la raíz anterior va a ir a formar el plexo cervical superficial, el plexo braquial y el plexo lumbosacro. A diferencia de la imagen anterior, en esta pueden ver en la parte central la cadena simpática representada por dos ganglios. Esa cadena simpática, que se puede ejemplificar muy claramente en lo que es la cadena simpática torácica, que va a estar ubicada hacia los laterales de la columna vertebral, y es donde van a llegar a dicha cadena las raíces las raíces comunicantes que se van a originar de el asta lateral,
que va a salir por la raíz anterior y que cuando una vez se forma el nervio raquídeo a través de los ramos comunicantes se van a dirigir hasta la cadena simpática para después de esta dirigirse hacia el ganglio prevertebral para terminar por última instancia en la víscera. De este modo tienen la función sensitiva que entra por la raíz anterior, perdón, por la raíz posterior después de haberse originado en la primera neurona que está en el ganglio raquídeo. Por la raíz anterior sale la información motora y sale la información simpática. Después de que se forma el nervio raquídeo, se divide en una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior va a ir a inervar la parte posterior, tanto sensitiva como muscular. La raíz anterior va a ir a formar el plexo cervical superficial, el braquial y el plexo lumbosacro. Y de este modo pueden empezar a sistematizar cómo se divide las funciones del sistema nervioso en su parte sensitiva, en su parte motora y en su parte autónoma. El único sistema que nos falta, que no está incluido en este gráfico, es el parasimpático, que un ejemplo es a nivel de la formación del plexo pudendo interno, de las raíces sacras S1 y S2, que van a ir a llevar la información autónoma a todo lo que es los órganos de la pelvis, que junto con los plexos hipogástricos superior e inferior, que se forman a partir de, junto con, bueno, ahí hay una confluencia de distintos plexos, ¿no? Pero están los plexos periaórticos, también está el plexo solar, donde confluyen los nervios neumogástricos para terminar por llevar toda la información autónoma a los ganglios que posteriormente van a inervar los órganos del abdomen y de la pelvis. Bueno, continuando con las descripciones de las vías que forman al sentido del tacto, la primera es la termoalgésica. Lo que pueden ver en la imagen, que es muy esquemática, es la primera, la segunda y la tercera neurona de la vía, la ubicación de cada una de ellas, si siguen o no el sentido homolateral o contralateral a su origen y dónde terminan. En el caso de la termoalgésica, tienen su origen en la primera neurona, como ya lo describí anteriormente al hablar del nervio raquídeo y de la primera neurona en el ganglio raquídeo. Entran por la raíz posterior a la médula y se encuentran en el cuerno de la raíz posterior de la médula a su segunda neurona. Desde acá los axones cruzan por delante del conducto del epidídimo y ascienden de modo contralateral a la segunda neurona a través del fascículo espinotalámico lateral. Llegan al bulbo, llegan a la protuberancia y una vez que adentran en el tronco del encéfalo, se unen con el fascículo espinotalámico anterior, que va a llevar la vía protopática para formar el lemnisco, que va a terminar por llegar al tálamo y desde el tálamo dirigirse hacia las circunvoluciones postrolándica. La vía protopática, a partir de la primera neurona en el ganglio raquídeo, entra por las raíces posteriores al cuerno posterior de la médula, donde se encuentra con la segunda neurona y por lo general decusa hacia su lado contralateral en la siguiente, o a veces también 2 veces más por encima de su neurona de origen, hacia su lado contralateral para ascender por el fascículo espinotalámico anterior, que como el precedente cruza el bulbo, la protuberancia y llega al tronco, donde
se une con el mismo para formar el lemnisco que termina por llegar al tálamo y desde donde se dirigen hacia su destino final o su cuarta neurona en las circunvoluciones postrolándica. La vía epicrítica y propioceptiva consciente también tiene su origen como primera neurona en el ganglio raquídeo, entra por las raíces posteriores al cuerno posterior de la médula y asciende por los cordones de Goldie-Burdach hasta su segunda neurona en el bulbo, donde los axones que tienen origen en la misma se decusan hacia su lado opuesto para ascender a través del lemnisco medio hasta el tálamo para terminar en las circunvoluciones postrolándicas. Las vías propioceptivas inconscientes profundas que nos permiten obtener información de la posición temporoespacial de nuestros miembros se van a dividir en dos. Una homolateral y otra cruzada. Como su destino final va a ser el cerebelo, que es el que va a coordinar los movimientos y va a mantener el tono muscular y nos va a equilibrar para caminar de modo bípedos, se denominan tracto espinocerebeloso dorsal o homolateral y el tracto espinocerebeloso ventral o cruzado. Tampoco para no ser reiterativo con la información que brinda la imagen, la idea es que ustedes tengan presente que el sistema nervioso central integra todas las informaciones que traen las distintas vías y que esta información inconsciente le permite al cerebelo estabilizarnos, equilibrarnos, de modo tal que nosotros no estamos informados de esta información. Por eso tiene ese carácter inconsciente. Y fíjense dónde están los receptores. En los órganos de la parte muscular o en la parte tendinosa, que son los que a partir de su contracción, elongación, le van a dar esa información que el cerebelo necesita para equilibrarnos. Bueno, esta imagen tiene el nombre de homúnculo y lo que tiene por fin es representar cada una de las partes sensitivas de nuestro cuerpo en una ubicación puntual dentro de las circunvoluciones postrolándicas. Es decir, que si sacamos el hueso temporal y con un electrodo estimulamos estas partes específicas donde están representadas cada una, valga la redundancia, de las partes de nuestro cuerpo, estamos estimulando cada una de esas zonas. Entonces, hay una representación tridimensional, espacial, que permite a cada una de los receptores, a partir de su ubicación, tener una representación topográfica en el cerebro. Traten de trasladar esta imagen a la semiología, ¿no? Es decir, que si uno pierde la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo, hay un receptor, hay una vía, hay una primera neurona, hay una segunda neurona, hay una tercera neurona y hay una cuarta neurona. Es decir, que yo debería de recorrer semiológicamente si el problema está en el receptor, si está en el axón que conecta al receptor con la primera neurona, si el problema está entre la primera neurona y la segunda neurona, si está entre la segunda neurona y la tercera neurona, o si está en la cuarta neurona, dependiendo de
incluso se puede inferir si hay un accidente cerebrovascular que dejó sin sensibilidad una parte del cuerpo sin estar afectado el resto de la vía. Es decir, que la información, por más que el receptor la reciba, la transmita, la lleve, nunca nos va a terminar por ser conscientes a nosotros porque está afectado ese grupo neuronal que estaba encargado de procesar dicha información. La parte sensitiva tiene una relación muy cercana con la parte motora. La parte motora está por delante de la cisura de Rolando, es decir que solamente esta cisura separa a estas dos funciones tan generales y a su vez tengan presente que usan un mismo nervio raquídeo por desde donde conducir la información, una llevando información desde la periferia hacia el cerebro y la otra llevando información del cerebro hacia los músculos. Hay una relación muy íntima y esa relación muy íntima está a su vez evidenciada por la ubicación que tienen las áreas motoras y sensitivas en relación a la cisura de Rolando. La imagen de abajo de lo que es la primera imagen donde se muestra el área motora tiene por fin que ustedes puedan ver la conexión que hay entre el tálamo y las circunvoluciones donde van a terminar las vías sensitivas, la ubicación del tálamo, la relación del tálamo con los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, como en un caso en el de los laterales forma el piso de estos y en el caso del tercer ventrículo lo tienden a comprimir, protuyen en el mismo, y por fuera de estos están las fibras que descienden del área motora a través de la cápsula interna. Por fuera, en un tono más oscuro, los núcleos de la base, que son el potamen, el lenticular, el globo pálido. Por fuera, la cápsula externa, el antemuro, que es esa línea más amorronada, y la cápsula extrema, por fuera de este, que termina por estar lindante a lo que es el lóbulo de la ínsula en la profundidad del lóbulo temporal. En esta imagen, en la anterior son cortes coronales y cortes transversales. En este caso ven la misma disposición, nada más que con otro sentido del corte, en otro plano. Y ven lo mismo, el tálamo protuyendo hacia el tercer ventrículo. Acá el tercer ventrículo lo ven en una continuidad, ven los ventrículos laterales, y hacia afuera del tálamo la cápsula interna y lo que son los núcleos de la base, el antemuro, la cápsula externa, la extrema y el lóbulo de la ínsula. Esto es esquemático para representar la cápsula interna, que es por donde descienden las fibras que van a formar a las vías piramidales y extrapiramidales, vías motoras. Y en este caso, una imagen de resonancia en el cual se ven representado lo anteriormente descrito, con esa disposición que tiene a la hora de reconocer los tálamos protuyendo sobre el tercer ventrículo, empujando hacia adentro del tercer ventrículo y al mismo tiempo formando el piso de los ventrículos laterales. Este es un cuadro sinóptico que tiene por fin resumir lo anteriormente descrito. Fíjense que, como les dije
anteriormente a la hora de describir cada una de las vías, se parte de un receptor que se dirige a una primera neurona, que se dirige a una tercera neurona, a una segunda neurona y una tercera neurona para terminar en su destino final, en su cuarta neurona, en el caso dependiendo de aquellas neuronas, aquellas vías que tengan una tercera, una segunda neurona, bueno, es indistinto eso. Para que esto lo tengan muy presente a la hora de hacer la semiología de un paciente que puede tener una afección en relación al sentido del tacto. La semiología tiene que empezar desde el receptor hasta la neurona, que dependiendo, obvio, de la vía, en el caso de las que terminen en la zona posrolándica o en el caso de las profundas inconscientes que terminan en el cerebelo. Y eso les tiene que dar cada una de las pautas desde donde buscar esa información. Falla el receptor, falla la vía, falla la neurona y también piensen que esto está en relación con la algesia. Es decir, que todo aquello que nosotros hagamos para inhibir, disminuir la percepción del dolor va acompañado también, recuerden, con la vía de la temperatura. Siempre tengan presente que son dos vías que van de la mano. Lleva cada una su información, pero están asociadas. Entonces, no es un dato menor, ténganlo presente y traten de entender a la vía como modo también de entender al sistema nervioso central. Fíjense que hablamos de la médula, fíjense que hablamos del bulbo, fíjense que hablamos de la protuberancia, hablamos del tronco, hablamos del tálamo, hablamos de los núcleos de la base y hablamos del cerebro. Es la división primaria, recuerden, de esas tres vesículas, y acá se pueden ver cómo cada una de esas tres vesículas deriva una parte de esta vida que lo que tiene por fin es enterarnos a través del tacto lo que está pasando en nuestro alrededor. Bueno, espero que les sea útil esta exposición y con Nahuel puedan ahondar en los detalles que ameritan para completar, para poder entender de un modo profundo el sentido del tacto. Hasta la próxima.